Hola, bienvenida y bienvenido. Mi nombre es María Alejandra Menaldo y fui presidenta 2018-2019 de la Red Internacional de Líderes Juveniles Jóvenes Iberoamericanos. En este tiempo me di cuenta de la importancia de abordar temas como juventud, democracia, desarrollo sostenible y sobre todo liderazgo. Es por ello que te estaré acompañando en el módulo de liderazgo político del diplomado Conocer para Transformar como instructora. ¿Alguna vez te has cuestionado qué hace a una persona líder? ¿Qué características debería de tener? ¿Qué estilos de liderazgo hay? ¿O cuál es mi estilo de liderazgo? Y sobre todo, ¿por qué es importante tener referentes de liderazgo? Pues lamentablemente no hay una fórmula exacta para el liderazgo. Sin embargo, a través de este módulo con metodologías creativas y colaborativas, podrás realizar diferentes ejercicios que te ayudarán a reflexionar, tanto a nivel individual como colectivo, sobre el paradigma tradicional del liderazgo, la necesidad de construir uno nuevo y la importancia de fomentar la ciudadanía para un país más democrático. Empecemos con lo básico, que es liderazgo. No hay una sola definición aceptada globalmente de este concepto. Como lo entendemos, depende de una serie de factores como culturales, políticos, históricos, hasta personales. Sin embargo, para darnos una idea, podemos definirlo así. Liderazgo es la habilidad de una persona para influir, motivar y posibilitar que otras personas contribuyan voluntariamente a la efectividad y al éxito de un proyecto, de una organización o de una causa. Las personas no tienen una característica en particular que las convierta automáticamente en líderes o lideresas, sino que poseen un conjunto de características que las hacen tener esta capacidad y desarrollar la capacidad de liderar. De ahí que incluso se asegure que existen diferentes estilos de liderazgo. Haciendo hincapié en los más populares, la siguiente lista que abordaremos enumera 10 de ellos. El primer estilo de liderazgo que vamos a abordar es el liderazgo autocrático. Este tipo de liderazgo aparece con más frecuencia en entornos no democráticos en las que la figura de liderazgo tiene un poder absoluto sobre los demás. Decide sin tener en cuenta la opinión de otras personas, dicta cómo hay que realizar los procesos y suele tener una habilidad o posición que justifica su actuar. Sin embargo, sus habilidades sociales no destacan y no sabe empatizar. Una ventaja de ello es que representa un nivel de control alto en los procesos. El segundo estilo de liderazgo es el burocrático. Se caracteriza por seguir normas estrictas, establece objetivos claros y reparte tareas concretas a cada uno de los integrantes del equipo. La palabra clave, pues, es procesos. Establece jerarquías, la mayoría de veces es asignado y su forma es precisa, uniforme y estricta, que está alineada con los objetivos y los valores tanto del equipo como la organización o la causa. Sin embargo, no acepta cambios en el proceso y no acepta la creatividad o aportes de otros miembros. ¿Cuál es su ventaja? Es un estilo de liderazgo muy apropiado para trabajar cuando existen muchos riesgos en cuanto a seguridad o a trabajar bajo presión. El tercer estilo de liderazgo es el liderazgo carismático. La palabra clave es carisma, porque son personas que inspiran entusiasmo en los equipos y son energéticas al conducir a estos. Destacan por su capacidad de seducción y admiración, sin embargo tienden a creer mucho más en sí mismos o mismas que en los equipos de trabajo, y un proyecto en una organización o una causa puede llegar a colapsar el día que esta persona ya no conforme el equipo. ¿Cuál es su ventaja? Mantienen un equipo activo y motivado. El cuarto estilo de liderazgo es el liderazgo natural. Su palabra clave es espontáneo porque surge de manera espontánea en aquellos grupos que no cuentan con una figura establecida. Cualquier persona asume la posición de líder sin proponérselo debido a rasgos como personalidad, hábitos, capacidades o formas de actuar. El líder o la lideresa no se encuentra reconocido de manera formal. Sin embargo, en situaciones de elevada competencia, los líderes naturales pueden perder peso, ya que otros líderes o lideresas tienen atribuciones más consolidadas. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de liderazgo? Que promueve de manera natural diferentes habilidades. El siguiente estilo de liderazgo es el liderazgo participativo o democrático, y como bien lo dice su nombre, la palabra clave es democracia. Invita a otras personas que integren el equipo y que contribuyan activamente durante el proceso y las tomas de decisiones. No solo incrementa la satisfacción por el trabajo, sino favorece también el desarrollo de nuevas habilidades, se sienten en control de su propio destino y se encuentran motivados a trabajar duro.
Como la participación democrática necesita mucho tiempo, abordarlo puede durar bastante, pero a menudo se logra un excelente resultado. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de liderazgo? Que promueve el desarrollo tanto personal como colectivo. El siguiente estilo de liderazgo es laissez-faire. Laissez-faire es francés y significa dejar ser. Se utiliza para describir a líderes que dejan al equipo trabajar por su propia cuenta. Es efectivo solamente si existe un cierto monitoreo, evaluación por parte de alguien al resto del equipo y si existe una buena comunicación. La ventaja de este tipo de liderazgos es que fomenta la responsabilidad y la independencia. El siguiente estilo de liderazgo es el liderazgo orientado hacia las personas. Pues la palabra clave, como bien lo dice su título, son personas. Porque todas las acciones que se llevan a cabo se encuentran completamente orientadas al desarrollo personal y profesional de las y los miembros del equipo. Prioriza organizar, hacer de soporte y desarrollar el trabajo en equipo. Es un estilo participativo y tiende a empoderar a cada miembro fomentando la creatividad y la colaboración. ¿Cuál es la ventaja? Que las y los miembros del equipo se sienten más vinculados al trabajo y a otros participantes. El siguiente estilo de liderazgo, y por el lado contrario del anterior, es el liderazgo orientado a la tarea. ¿Cuál es la palabra clave? Objetivos o metas. Porque se focaliza todo el trabajo que se realiza alrededor de estos. Puede que se considere también un estilo de liderazgo un poco autocrático, pero son buenas personas para definir el trabajo y roles necesarios. Ordenan, planifican, organizan y controlan todos los procesos con base en los objetivos. ¿Cuál es la ventaja de este estilo de liderazgo? Que el monitoreo y la evaluación de todos los procesos resultan mucho más fáciles de medir en términos objetivos. El noveno estilo de liderazgo es el liderazgo transaccional. Su palabra clave es intercambio. Este estilo de liderazgo nace de la idea de que las y los miembros del equipo llegan a acuerdo de obedecer en todo al líder o lideresa a cambio de una forma de pago. El líder tiene derecho a castigar a quien considere que su trabajo no se encuentra o no se ha realizado como él o ella lo desea. Este tipo de liderazgo es más un tipo de gestión administrativa y no un verdadero estilo, ya que en un principio se prioriza la ejecución de las tareas en lugar de la motivación o conducción de un equipo. ¿Cuál es la ventaja de este estilo de liderazgo? Es que se reconoce el trabajo y las funciones ejecutadas de cada una de las personas que conforman el equipo. El último estilo de liderazgo es el liderazgo transformacional. Su palabra clave es crecimiento. Este tipo de liderazgo es considerado el verdadero liderazgo por una gran parte de teóricos de este tema. Se basa en la inspiración de equipos de trabajo de forma permanente, estimula a su organización a pensar, a buscar las mejores soluciones a problemas, tiene una consideración individualizada y para ello es necesario utilizar la inteligencia emocional. El equipo ve a un líder o lideresa como un ejemplo, como una persona a quien seguir. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de liderazgo? Que impactan y producen cambios a nivel individual y sobre todo también a nivel colectivo. Entonces, ¿cuál crees que es tu estilo de liderazgo? Te vamos a dar 2 segundos para que lo pienses. Si se tiene dificultad para responder a esta pregunta, es totalmente normal, ya que las personas no ejercen solamente un estilo de liderazgo en específico a lo largo de toda su vida, sino muchos estilos a través de una mezcla de diversas atribuciones y en diferentes etapas y en diferentes ámbitos. Puede darse algunas veces que un estilo predomine más que otros, sí, pero como se pudo experimentar en la pregunta anterior, se complementan de 2 o 3 estilos más. Por ejemplo, tu liderazgo dominante puede ser el orientado hacia las personas, pero también tienes un poco de democrático y otro poco de burocrático. Ahora bien, vivimos en un contexto en el que se ha producido una transformación en muchos aspectos y los estilos de liderazgo también han tenido que adaptarse a dichos cambios, por lo que el liderazgo que se adopte y fomente hoy en día no puede ser el mismo al que entendíamos hace unos años, ya que lo que antes entendíamos y aceptábamos como liderazgo se caracterizaba por el uso de la autoridad, una comunicación unidireccional, toma de decisiones unilaterales, poca flexibilidad, poca creatividad, entre otras características que hoy en día solo impiden el crecimiento de cualquier organización y de cualquier sociedad.
Todo esto es posible ya que existen mitos y prejuicios que perjudican el desarrollo y efectividad de un buen liderazgo adoptado a los valores y necesidades de las nuevas sociedades y de nuevas democracias. Entonces, ¿cuáles son los mitos y prejuicios del liderazgo? ¿Cómo define el liderazgo el paradigma tradicional? Los vamos a abordar ahora. Aquí tenemos una serie de 16 mitos sobre el liderazgo. Antes de enlistarlos, es importante saber que cada uno de ellos es falso. Por ejemplo, las y los líderes nacen, no se hacen. Liderazgo es saberlo todo, es ser perfecto, es dar órdenes, es masculino, es ser autoritario, es poseer el poder absoluto. El liderazgo viene con la edad, liderazgo es estar siempre activo, la gente prefiere líderes o lideresas extrovertidas. Liderazgo es no delegar lo realmente importante. Liderazgo lo desarrollan los estudios. Se puede designar a dedo. Es siempre mostrarse fuerte. Es ser frío, agresivo e imponente. O liderazgo es sinónimo de jefe. Como ya vimos, cada uno de estos mitos o prejuicios son falsos. Como por ejemplo, el liderazgo es masculino. Incorrecto. El liderazgo no tiene género. Existen por igual mujeres, hombres y diversidad de géneros con muchas habilidades y capacidades que las y los convierten en figuras de líderes o lideresas. Pero aún existen muchos estereotipos y prejuicios de género en nuestra sociedad que impiden el justo e igualitario trato y acceso a oportunidades entre géneros. Es una tarea pendiente para todas y para todos eliminar estos obstáculos para lograr sociedades más justas y más igualitarias. El coronavirus se declaró pandemia a inicios del 2020, causando una emergencia de carácter mundial en todos los ámbitos. Sin embargo, Guatemala ya presentaba una situación nacional de crisis antes de que el COVID comenzara. El país ha estado marcado por una historia permanente de problemáticas sociales como desnutrición, embarazo infantil, pobreza, desigualdad, violencia en distintas formas, entre otras, así como también problemáticas políticas como corrupción, impunidad, falta de legitimidad o ingobernabilidad. Resulta entonces pertinente hacer una profunda reflexión en estos momentos sobre el liderazgo en el país, en sus diferentes ámbitos y especialmente en el social y en el político. La crisis actual del liderazgo justifica la necesidad de generar un nuevo paradigma de este, que represente los valores, los principios y las actitudes de una sociedad democrática y en constante evolución. Exige cambiar el colectivo imaginario y dar pie a un liderazgo orientado a la innovación disruptiva, a la horizontalidad, a la inteligencia colectiva, al aprendizaje constante y al entendimiento en común. El siglo XXI requiere de líderes y lideresas que prioricen la inteligencia emocional también, aceptar y reconocer sus propias emociones como las de los demás. Sobre todo, y por las problemáticas que aquejan hoy en día a nuestros países, necesitamos liderazgos que sean sinónimos de agentes de cambio sostenible a través de valores como la inclusión, la corresponsabilidad y la empatía. Las juventudes en Guatemala tenemos entonces una tarea pendiente y es responder cuáles son las características de un nuevo paradigma de liderazgo construido por y para las juventudes. ¿Cuáles son estas características o cualidades personales que deben de tener ahora las y los líderes? ¿Y por qué también es importante tener referentes nacionales del liderazgo? Es indispensable implementar un buen liderazgo en los ámbitos social y político como ya lo vimos. Pero, ¿cómo estamos las juventudes en este aspecto? Aún en sistemas democráticos como el nuestro, la participación política de las juventudes es muy escasa, tanto en espacios sociales como partidistas. Existen todavía muchos retos y obstáculos que impiden una plena participación y desarrollo de habilidades para el liderazgo de las juventudes. Entre ellos, los prejuicios de todo tipo, de género, etarios, formales y culturales. Asimismo, las condiciones de pobreza y desigualdad persisten, particularmente para las juventudes, la juventud indígena, la juventud rural, limitando su desarrollo integral y el pleno goce de todos sus derechos. Es importante saber que existe una ausencia de registro de información sobre variables relacionadas con juventud LGTBIQ y con juventud en discapacidad. Parte del fomento de un mayor involucramiento de las juventudes en las sociedades es impulsar y normalizar un nuevo paradigma de liderazgo, además de
fortalecer la cultura cívica y política a través de la promoción de la incidencia política desde diferentes espacios. Dentro del nuevo entendimiento de cómo debe ser el liderazgo hoy en día, otro elemento a incluir en el análisis y en la reflexión es la interseccionalidad. Y la interseccionalidad es un enfoque que nos permite transversalizar o intercalar diferentes características de las personas, como su pertenencia o no a determinada etnia, idioma, generación, identidad de género, diversidad sexual, entre otros, para la identificación y contextualización de ciertas dinámicas. Y esto nos permite comprender que todas las personas, independientemente de sus características personales o colectivas, tienen el derecho de desarrollar las actitudes, los valores y las habilidades necesarias para liderar y para ser considerado o considerada referente para otras personas. Con base a lo que ya abordamos sobre liderazgo, ¿conoces a un referente o a una referente de Guatemala sobre el tema? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un habitante, un ciudadano o ciudadana? La Real Academia Española define a un habitante como una persona que vive habitualmente en un lugar determinado y forma parte de su población. Mientras, por otro lado, la misma Real Academia Española define a un ciudadano o ciudadana como una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. ¿Por qué estamos abordando estos conceptos? Y sobre todo, ¿por qué es necesario pasar de habitante a ciudadano o ciudadana? Para promover y consolidar la democracia en nuestro municipio, en nuestro país y en nuestra región, a través del cambio de actitudes, de comportamientos y de perspectivas. Esto lo podemos llevar a cabo con diferentes herramientas y procesos. Uno de ellos es la incidencia política, para ejercer nuestra ciudadanía y fortalecer a la sociedad civil. Es una de las vías para las cuales diferentes sectores pueden hacer avanzar sus agendas e impactar en las políticas, programas y proyectos públicos, participando en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida. Es un proceso acumulativo que requiere mucha creatividad y persistencia, asimismo es sinónimo de trabajo en equipo, diálogo, acción y sobre todo liderazgo. A lo largo de la sesión abordamos dos fases. La primera fase fue liderazgo. Hablamos sobre los diferentes estilos de liderazgo, deconstruimos el liderazgo invalidando los mitos y prejuicios y construimos un nuevo liderazgo a través de la identificación por medio de la interseccionalidad. En la segunda fase, la política, hablamos sobre el papel de las juventudes, cómo pasar de habitantes a ciudadanos y terminamos con este aprendizaje. La definición y adopción de un nuevo paradigma de liderazgo que represente los valores, los principios y actitudes de una sociedad democrática y evolutiva permitirá que más personas asuman un rol de ciudadanos y ciudadanas líderes, que sean capaces de hacer incidencia política para fortalecer nuestra democracia y fomentar una sociedad más digna e inclusiva, ya sea desde el ámbito político-social o el ámbito político partidario. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes sobre el tema del liderazgo desde la reflexión individual y colectiva. Muchas gracias.